Seguramente muchos de nosotros nos acordamos cuando en el 83 gana el alfonsinismo. Todos nos acordamos que había un ministro de Economía que se llamaba Bernardo Greenspun, que no quería reconocer la deuda que habían contraído los militares durante el proceso militar. No sé si ustedes se acuerdan de esa autopista de Cachatón, de toda esta película. Lo cierto es que en los 90 esa deuda se reconoce, y a cambio de esa deuda, del 100% de los bonos de deuda que tenía el sistema financiero internacional de nuestra deuda, se paga con nuestras empresas públicas. Seguramente ustedes se acuerdan de Segva, seguramente se acuerdan de Entel y de todas las empresas públicas, de servicios públicos que tenía la Argentina. Hoy nosotros pensamos que tenemos naturalizado que estas empresas son privadas, pero en realidad a lo largo de la historia fueron empresas públicas, hasta que decidimos hacernos cargo de esa deuda que habían contraído los militares y pagarla con estas infraestructuras, que por cierto, para dejarlas desprovistas de trabajadores, se dieron los retiros voluntarios. Vos te vas a acordar, nos acordamos todos. Se dieron los retiros voluntarios y todos suscribimos deuda externa para pagar esos retiros voluntarios, para dejar a esta gente, esas empresas, desprovistas de su responsabilidad con los trabajadores. Estos son los mismos tipos que hicieron lobby, que pusieron a Macri. No pasa nada, hasta que vuelve la luna seguimos a los gritos. Entonces lo que decíamos es, son estos mismos intereses los que hoy nos imponen esta confiscación sobre nuestros salarios, los que hoy imponen el cierre de todos nuestros comercios, los que hoy imponen la destrucción de nuestro aparato productivo. Hola, casi que me gustaba más a los gritos, digo, son estos mismos intereses. Y esto nosotros tenemos que tenerlos en cuenta, porque la batalla que estamos librando es contra esos intereses, es contra los intereses financieros internacionales asociados a el mundo de la energía, de la mano de este tipo de gobiernos que lo que hacen es venir a saquearnos, a saquear nuestros recursos, drenarnos por dos vías. Por un lado, sacándonos todo lo que pueden, y por otro lado, dejándonos otra vez como parias hipotecados con una deuda impagable, y lo que es peor aún, hoy con el Fondo Monetario en casa, diciéndonos lo que tenemos que hacer y parándonos frente a un presupuesto como el que van a poner arriba de la mesa ahora para ser aprobado, donde se están recortando 200.000 millones de mangos, y eso es una carnicería, compañeros. Eso significa el despido masivo de todo el mundo. Eso significa un país en quiebra ya hoy. Porque lo cierto es que cuando asumieron, pensaron que como habían recibido un país desendeudado, uno de los más desendeudados del mundo, podían volver a endeudarse sin límite. Y en esa cadena de transmisión usarnos a nosotros como garantes de la deuda, drenándonos a través de estos procesos como el que hoy enfrentamos. Se les corta, por circunstancias varias, yo diría la principal, la propia insostenibilidad de su modelo, a todas luces, claramente. Recordemos que el primer decreto de necesidad y urgencia fue eximir a los grupos concentrados de sus responsabilidades tributarias, o sea, quitarle las retenciones. ¿Quién iba a alimentar el Tesoro Nacional? ¿Cómo se iba a proveer? Qué maestro que tengo. ¿Cómo se iba a proveer la base material para el cumplimiento de los derechos que se habían conquistado? Este era un plan de destrucción de la Argentina desde el principio, que hoy llega a su fin, porque no da para más. Ahora, lo que están haciendo ellos ya lo sabemos, ya lo conocemos, está claro, todos lo tenemos claro, y el que no lo tiene claro, pues está mirando otro canal, está mirando TN, no sé lo que está mirando. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanía, como pueblo argentino, para confrontar
con estos intereses. Y la verdad es que más allá de cualquier elucubración, de cualquier iluminado, el pueblo lo está haciendo. El pueblo lo está haciendo por sí mismo. Y la problemática de tarifas no es ni más ni menos que la cabal muestra de que tenemos que darnos esa batalla, porque es la batalla de la defensa de los derechos conquistados por generaciones de argentinos. Cuando nosotros hablamos de la factura de la luz, es un símbolo de todos nuestros derechos, porque vienen por todos nuestros derechos. Y vienen por todos nuestros derechos porque vienen por todos nuestros recursos. Y sin las condiciones materiales, los derechos no existen. No existen. Ahora, esto es Aranguren. Esta es la evolución de nuestros cuadros tarifarios desde que asume en 2015 Macri hasta hoy. Fíjense la evolución de la presión confiscatoria de los salarios. Fíjense la evolución de la presión sobre nuestras pymes, que no pueden sostener esta evolución, porque mientras esto sucede en términos de erogación, en términos de ingresos, las pymes, los comercios se encuentran con cero capacidad de consumo. No tienen a quién venderles nada para hacer el compromiso a esta responsabilidad. Y para esto no pueden quejarse con nadie, tienen que pagar. La consecuencia de esa diferencia, de esa presión, de esa tensión, ¿cuál creen que es? La desocupación. La destrucción de puestos de trabajo. Porque un comercio que tenía 2 o 3 empleados, ni atendiéndolo el dueño sobrevive. Porque una pyme que tenía 100, 150, 50, 30 empleados, 30 trabajadores, hoy se encuentra, por un lado, con un proceso de importación con el que no se puede competir. Por otro lado, con una presión de gastos fijos que hace inviable cualquier proceso productivo. La consecuencia es la desocupación absoluta. Nos están arrojando a la calle. Pero es muy importante decir que no solo nos pasa a los argentinos esto. Esto es algo que le pasa a la ciudadanía toda, en todo el planeta. ¿Y por qué pasa? Porque los procesos productivos asistieron al impacto de una revolución tecnológica que los modificó. Y entonces hoy nos vemos entre todos a la cara sabiendo que formamos parte de sistemas que son expulsivos. En el caso que nos toca a nosotros, fue expulsando de a sectores. Entonces, bueno, se quejaban los trabajadores del Estado. Bueno, pero eso seguro que eran todos kirchneristas. Hoy se quejan los jubilados. Bueno, pero eso lo votaron a más. Se quejan los docentes. Bueno, y así, sector por sector, sector por sector, todos a la mierda. Esta es la triste realidad del proceso en el que estamos parados. Entonces, insistimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero es ponernos un freno como podamos, como sea. En el caso de las tarifas, con la ley de emergencia tarifaria, que por supuesto digo, incluye sectores que antes no estaban incluidos dentro de la tarifa social, amplía el monto de la tarifa social, prácticamente la duplica, incrementa la cantidad de beneficiarios, que ya no van a ser quienes tienen hasta 2 salarios mínimos, sino hasta 3 salarios mínimos para inscribirse en la tarifa social. O sea, produce una cantidad de modificaciones fundamentales para nuestro bolsillo. No es casual que la hayan vetado. Y decimos, frente a este veto, quienes ya estamos interviniendo en este proceso y confrontando con estas multinacionales, entendiendo que es una de las pulseadas decisivas que tenemos por delante, interpusimos una cautelar. Afortunadamente, los compañeros del Instituto Sampay la patrocinaron. Estamos patrocinados por los constitucionalistas más importantes de la Argentina. Y eso es para nosotros una garantía.
y quiero agradecerte públicamente, porque es el presidente del Instituto Zapay, y pido un fuertísimo aplauso. Y decir que cuando nos sentamos frente a la posibilidad del veto, tratando de anticipar esta jugada, anticiparla todo el tiempo, y Macri ya había decidido el veto, por supuesto, fuimos a tocar el timbre al Instituto Zapay, y decir, compañeros, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo confrontamos? Porque ahora viene, una vez definida esta partida en la legislatura, en el Congreso de la Nación, una vez asumido su papel el Poder Ejecutivo Nacional, todos los ministros, con el veto, toca a la justicia tomar la decisión en el último de los casos, que ahora vamos a hablar de la justicia. Y entonces decidimos redactar y presentar en los tribunales una cautelar que se apoya en 3 o 4 conceptos básicos, que por supuesto Jorge va a desarrollar con profundidad, pero yo se los enumero. El primero, una irregularidad procesal. ¿Que cuál es? Que antes que nuestros senadores levantaran la mano para dar su media sanción y avalar esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional ya había firmado el decreto 499 de 2018 vetándola. Esto es lo primero. Irregularidad absoluta, que habla de una falta de respeto total a nuestros representantes, absoluta a nuestros representantes. Y que no solo eso, sino que además dice que ya le remitió a los equipos jurídicos de energía y minería el tema para su tratamiento. ¿Qué le va a remitir si todavía los senadores no habían levantado la mano? Pero bueno, eso ahora el doctor Cholvi lo explica. Pero además, ya en términos de razonabilidad, lo que se plantea en esa cautelar es que en primera instancia se vulnera el derecho de usuarios y consumidores introducido dentro de la reforma del 94 de la Constitución Nacional. Que en segundo término se vulneran los derechos básicos fundamentales. Que si hablamos de una vivienda digna que está contemplada en nuestra Constitución Nacional, sin servicio público no hay vivienda digna. O sea, el disparate absoluto fue este veto, fue un acto de autoritarismo como pocas veces hemos visto en nuestra historia. Y entonces en los tribunales se sortea esta cautelar que presentamos y recae en el juzgado número 12 a cargo de la jueza, la doctora Macarena Marra. Por supuesto, al otro día, una vez sorteada, fuimos a verla, Macarena Marra, y nos sentamos a charlar con Macarena. Y claro, nos encontramos con que los tiempos de la justicia tienen una discrecionalidad. Le explicamos, espero que contundentemente, que los tiempos de la justicia no se condicen con la urgencia y la necesidad que tenemos todos nosotros de que esto se resuelva cuanto antes. Y de hecho, cuando fuimos a verla, le llevamos también un escrito que es una precautelar, que es la solicitud de que hasta que se declare la inconstitucionalidad de este veto por las razones que figuran en la cautelar, se prohíba el corte de todos los servicios públicos en todo el territorio nacional. De manera tal que a partir de ese momento se cursó a la Fiscalía devolvió la pertinencia del juzgado, o sea que es a ella a quien le corresponde, ahí no hay duda. Se asumió la representación, de manera que tenemos entidad todos nosotros para impulsar esa causa, y se envió al Poder Ejecutivo Nacional la iniciativa, y este día jueves vence el plazo en el que el Poder Ejecutivo tiene que devolver al juzgado su respuesta, y momento en el cual la jueza tiene que tomar su decisión. Así estamos, compañeros, con el reloj en la mano contando los minutos para que ese juzgado asuma la responsabilidad de darle cauce a la precautelar y prohibirle
a todas las distribuidoras el corte de suministro de los servicios públicos para todo el territorio nacional hasta que se decida la inconstitucionalidad de este veto. Cuando nosotros decimos que esto es un abuso, que esto es un saqueo, que esto es una confiscación de nuestros recursos, ¿de qué estamos hablando? Volvemos a la construcción de sentido en la que nos decían: macho, usted vivía en una fiesta y ahora hay que garparla. Y entonces decimos, bueno, no comparemos con los años en los que efectivamente por ahí los subsidios impactaban fuertemente. Vamos a comparar el costo de nuestras tarifas hoy con lo que valían en el 2001. Y cuando hacemos esa comparación es muy interesante. Fíjense en dólares, a valores constantes, desde 2001 hasta hoy, lo que valían. Aclarar una cosa: dentro del gas, que es la estructura, la matriz de soporte de nuestra energía, porque el 50% de la energía eléctrica que nosotros consumimos se produce con la combustión del gas, que mueve las turbinas que producen electricidad. Entonces, cuando vamos a ver el gas, que es la matriz, el soporte de nuestra energía, de nuestra producción energética, vemos que se compone de 3 unidades de negocio. O sea, hay 3 empresas distintas, 3 tipos de empresas distintas operando. La primera está vinculada con la extracción del gas del pozo y la introducción del gas en los tubos, en la red de distribución. Muy interesante el dato, fíjense la impunidad de estos tipos, que cuando en las audiencias públicas le preguntamos a Aranguren, bueno, ok, ustedes están planteando los incrementos en el gas, ¿a cuánto nos pagan el recurso que extraen y que después meten dentro de los tubos en la red de distribución? Eso no se los puedo decir. Nunca supimos a cuánto nos pagan los recursos. Fundamental. Y no lo sabemos, es el día de hoy que no lo sabemos. De hecho, si le preguntas a Aranguren, para ellos los recursos son de ellos, ni siquiera son nuestros, pero bueno, esa es otra discusión. Pero más allá de a cuánto lo pagan, lo cierto es que en el 2001, estos tipos que lo extraían del pozo y lo metían en la red de distribución, percibían por ese servicio una utilidad. Fíjense la que obtienen hoy en violeta, en dólares a valores constantes. ¿Ok? Después en verde tenéis esos tubos, que son la distribución, ahí no hay mucho que hablar porque los tubos ya están puestos, por ahí pasa el gas. Pero vamos al otro negocio, que es el que nosotros conocemos directamente, que es el tubito que llega a casa, que es el cable que nos trae la luz a casa. Fíjense en amarillo lo que se facturaba por ese servicio en 2001 y fíjense lo que se factura ahora. ¿Ok? O sea, estamos hablando de que estos tipos nos están cobrando hoy con la sanata de que vivíamos en una fiesta el doble de lo que se cobraba en 2001 cuando estábamos en un proceso de dolarización. Y yo les pregunto a ustedes, lo que hoy se cobra en Europa por este mismo servicio, ¿a cuál de los dos cuadros creen ustedes que se parece? Lo que pagan los europeos hoy por estos servicios, ¿a lo que pagamos nosotros hoy o a lo que pagábamos nosotros en 2001? Por supuesto a lo que pagamos en 2001. Por supuesto. Porque lo que nosotros hoy pagamos es absolutamente irracional, no tiene ninguna lógica. La única lógica que encuentra es la que le dieron los medios de comunicación concentrados que viven de venderle páginas de publicidad a las empresas que nos proveen estos servicios. Que son los que nos dicen que vivíamos en una fiesta. Esto para que sepamos de qué estamos hablando, dónde estamos parados, de qué hablamos cuando hablamos de tarifas, de qué hablamos cuando hablamos de grupos concentrados sentados en nuestros ministerios expropiando nuestros recursos y expropiando nuestro salario. ¿Correcto? Vamos a ver si podemos ir a la siguiente. ¿Otro más? Este es la ley de emergencia tarifaria explicada en números. Esto que decíamos recién. Si nosotros decimos que desde noviembre de 2017 hasta hoy, hasta cuando entra en vigencia la ley, cuando logremos voltear el veto, todo lo que se percibió de más lo tienen que reintegrar, decimos que el amarillo es ese reintegro.
que a nosotros hoy, porque esto como digo, se dice pronto, pero si hablamos de los bolsillos nuestros, estamos hablando de 2, de 3, de 4, de 5 facturas que no tendríamos que pagar. Y estamos hablando que después de ese periodo en el que no tendríamos que pagar, lo que seguimos pagando en adelante es la mitad de lo que estamos pagando hoy. Esto se dice pronto, pero es un montón de guita, es un cambio fundamental en el ingreso de los hogares argentinos que hoy... Miren, ayer en un programa de televisión veíamos la exposición de el incremento de los recursos que un hogar medio está destinando al consumo de alimentos. Con esa evolución, la del dólar, que impacta en todos los productos, ya hoy un hogar está destinando entre el 50 y el 60% de sus ingresos a alimentos. Y cuidado, siendo segunda marca, tercera marca, vamos todo al mercado central y compramos para todo, entre el 50 y el 60% de los ingresos de un hogar destinados a alimentos. ¿Pudiste bajarme el gráfico, el último, ese que te pasaron por celular? Vamos a mirar ese. Este es un gráfico que yo no estaba mostrando, pero miren lo que es este gráfico de interesante. Porque este gráfico no solamente nos habla de lo que nos pasó y de lo que nos pasa, nos habla de lo que nos va a pasar. Si decimos que un hogar está destinando el 50 o el 60 o el 65, y depende si no tenés mucho pibe, porque si no estamos hablando del 70 y del 80, a alimentos, estamos diciendo cuánto te queda para pagar los servicios. ¿Ok? Estamos hablando del 30, estamos hablando del 40. Bueno, destinando el 10% de los recursos de un hogar a pagar los servicios públicos, ya estás en el umbral de la pobreza energética, en parámetros internacionales. Destinando el 20%, estás en un problema grave. Destinando el 30%, estás en un problemón enorme. Bueno, fíjense, esto yo les explico el gráfico, es muy fácil de entender. Esto es el 100% de la población, se divide de a grupos de a 10%. El primer grupo de 10%, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el 100%, que es el 10º grupo. El primer decil es el grupo de menores recursos, donde las tarifas impactan sobre sus ingresos de una manera distinta que en el último decil, que cuando cobran mucho y las tarifas prácticamente no inciden. Ahora fíjense lo que pasa en el primer, en el segundo, en el tercer y en el cuarto decil. Estamos hablando del 40% de la población de la Argentina. Estamos diciendo que ya con los impactos que tenemos hoy hasta abril, que es el violetita este, el 10% más pobre de la población ya destina casi el 25% de sus ingresos al pago de servicios. Estamos diciendo que en el segundo decil, en el segundo grupo, con los incrementos que tenemos hasta hoy, ya estamos, por supuesto, pasando el umbral de la pobreza energética. Pero ¿qué va a pasar cuando impacten en agosto el nuevo tarifazo de la luz? ¿Y qué va a pasar cuando impacte en octubre el nuevo tarifazo del gas? Ahí estamos hablando de una situación totalmente insostenible. Hay pueblos que por esto hicieron revoluciones. Esta es la cruda realidad, porque lo que están haciendo es obligándote a sacar los alimentos de la mesa para pagarle a estos tipos las tarifas de servicios, que es guita, que están cobrando el doble de lo que valen internacionalmente, y que además la modificación sobre nuestro andamiaje jurídico hizo que puedan agarrarla y llevársela a la mierda cuando quieran. Si acaso nos la meten en el EVAX, y nosotros con el endeudamiento con el fondo, con estos 15.000 palos que tomamos, les garantizamos los intereses, para después llevársela. Este es la Disneylandia macrista. Acá es donde estamos parados. Hasta así de grave es la cosa, porque no tienen freno, porque son impunes,
porque son los grupos de poder de toda la vida de la Argentina, del peor, del más rancio, del más hijo de puta, sometiéndonos a todos a su depredación. Y me gustaría cerrar con esta pregunta, que es: ¿qué mierda vamos a hacer nosotros? Buenas tardes, compañeros.